presencia tan linda, tan maravillosa, tan excepcional de nuestro Dios a través de su palabra. Amén. Y aquí lo que ya estamos reunidos, vamos a dirigirnos a las Santas Escrituras en el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo número 17. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versos del 8 en adelante. Gloria al Señor. Amén. Cuando lo tengan, dice un amén, un gloria al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo número 17, versículos 8. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice así la palabra del Señor a la letra, y tengo el inmenso honor de leerla bajo la autoridad de nuestro Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Vamos a dejar hasta ahí esa escritura, hasta el verso 16. El Señor añada bendición a nuestras vidas, genere confianza y nos haga descansar, amén, en esas promesas de vida eterna. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Nos dirigimos a ti confiadamente al magnífico trono de la gracia para hallar en ti el oportuno socorro. Sé propicio a la necesidad de cada uno. Hemos nosotros optado, decidido por venir a este lugar, y ya tu pueblo, Señor, ha dado lo que corresponde, Señor. Es el adorar tu nombre, el ofrendar sacrificios, también frutos de labios que confiesan tu nombre. Ahora nuestros oídos están atentos para escuchar tu voz, Señor, para recibir la instrucción de tu palabra. Permíteme que, al igual que los demás, seamos receptivos para recibir tu palabra, para que también no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. Gracias por estar con nosotros, por este grupo de hermanos que tuvieron la buena voluntad de venir hasta este lugar. Estamos, Señor, prestos y expectantes para escucharte, Señor. Gracias, Jesús, por todas las cosas en Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden tomar sus lugares, mis amados. Voy a compartir el mensaje titulado Confiando en Dios. Bien, cuando estaba introduciendo el servicio devocional, nuestra hermana Marlene, ¿verdad?, comenzó cantando precisamente lo que al momento de yo estar orando por este mensaje, le venía pidiendo al Señor que me dirigiera, que quería que compartiera con la iglesia.
Y ese canto venía a mi mente porque ha sido un canto que los hemos entonado por tantas generaciones, por tantos años. Estoy confiando, Señor, en ti. Amén. Y el canto, ¿verdad?, habla mucho de nuestra condición, aunque débil soy. Dice, ¿verdad? Nunca hemos dejado de creer al Señor, porque de eso se trata, ¿verdad? Una de las cualidades más grandes que Dios puede resaltar en la vida de cualquier cristiano es aquellas personas que han aprendido a confiar en Él. Amén. Cuando cultivamos una confianza en el Señor, que estamos dispuestos, mis amados hermanos, a dejar que las circunstancias mismas nos vayan ayudando a descubrir cuál es la voluntad de Dios en todo eso, ¿verdad? No estamos ajenos, no estamos confundidos, ni estamos desorientados de pensar que Dios se salió fuera del control de las cosas, sino más bien aprendemos que en medio de todas esas crisis, en nuestras horas más oscuras, entendemos que Dios está con nosotros, que Él no nos ha desamparado, que amén, su especialidad es trabajar en esas áreas. Es más, la obediencia que nos muestra la fe va conduciéndonos precisamente por esos senderos donde muchas veces nos generan a veces incertidumbre, nos hacen a veces hasta claudicar, ¿verdad? Porque pensamos que Dios ya se salió fuera del control de nuestras vidas, pero no es así. Dios siempre lo que Él prometió lo ha de cumplir, y Él dijo que Él estaría con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, cuando aprendemos esto basado en esta historia, en este relato de las Escrituras, nos arroja muchas cosas interesantes, muchas enseñanzas. Primeramente, vamos a hacer un pequeño bosquejo, una reseña de lo que encierra este pasaje. Ya hablándolo geográfica, culturalmente, la Biblia menciona de que había una mujer viuda de la tierra de Sarepta. Era una tierra que no tenía nada que ver con Israel, por lo tanto la mujer era una extranjera. Ese lugar de Sarepta hasta la actualidad se cree que pudiera estar ubicado como entre Tiro y Sidón, pero hacía parte del antiguo reino de los fenicios. Y era una tierra donde en realidad no se invocaba el nombre de Jehová Dios. Había más inclinación de venerar al dios Baal, que era el dios, aquel que había dominado toda la región de Canaán. Y era la tierra donde ustedes recordarán que allí surgieron aquellas figuras monárquicas que fueron Acab el rey, que fue un dios, fue un rey que promovió mucho la idolatría, ¿se acuerdan? Y junto con su esposa Jezabel, y que por esa causa fue que vino el juicio de Dios sobre la tierra de Israel, porque el rey se empeñaba en atacar, en perseguir a los profetas de Dios. Usted sabe cuáles son las consecuencias cuando tocas a los hombres que Dios ha apartado para una misión, para un propósito. Entonces, estando allí en esa tierra de Sarepta, apareció esta figura de una mujer que no se encuentra una identidad con Israel. Es una mujer que no conocía las promesas del pacto, no conocía realmente acerca de las costumbres de Israel. Pero aquí hay algo que es notorio, y es que, o sea, Dios, Él no tiene acepción de personas, ¿verdad? Se da cuenta de algo interesante de este pasaje, mis amados, y es que esta historia de la Biblia, del libro que hemos leído en Primera de Reyes, capítulo número 17, verso 8 al 16, se cita en el Nuevo Testamento por los labios del mismo Jesús. Ustedes recuerdan en el libro o el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, verso 26, si no estoy mal, Jesús menciona este hecho y dice que así como en los días del profeta Elías había muchas viudas, ¿verdad?, en Israel, a Dios no le plació sino solamente enviarlo para visitar la casa de la viuda de Sarepta. Así lo dice las Escrituras. ¿Por qué razón entonces el Señor permitió que el profeta se le diera por salir fuera de las tierras, de las fronteras de Israel, e ir a una tierra que no tenía nada que ver con la identidad nacional de Israel?
hecho a esto es porque este pueblo de Israel estaban abocados en la incredulidad, en la idolatría, no creían en las obras del Señor, de tal manera que usted puede ahí seguir leyendo ese pasaje de las Escrituras, y fue el momento cuando el pueblo, como que molesto, incómodo por lo que Jesús estaba mencionando, comenzaron como a incriminarlo, como a encresparlo, y lo llevaron hacia un despeñadero casi a punto de ser arrojado allí, porque no soportaban lo que el Señor les estaba hablando. Eran demasiado duros de servir, un corazón bastante endurecido. Pero en medio de esas circunstancias, de esas condiciones, ¿verdad? Dios, entonces, volviendo al tema de la viuda de Sarepta, también porque una mujer en esas condiciones, quiero decirle, una viuda era una persona, una mujer que estaba en unas condiciones desventajosas. Ya una viuda era muy vulnerable, y más en la época, ¿verdad?, que estoy mencionando, en donde dependían absolutamente de lo que el esposo les pudiera proveer para el sustento de la familia. Entonces era una persona, ¿verdad?, desprovisionada, desprotegida, y viviendo de la caridad pública, en algunas ocasiones expensa de lo que las personas le podían dar como una ayuda, como una caridad. Entonces, estando en esa situación, Dios, amén, que todo lo ve, porque Él no es ajeno a la necesidad de las personas. Fíjense que aunque muchas veces nosotros creemos que solo la exclusividad de Dios la tiene para con la gente que está dentro de las congregaciones, de las iglesias, pero cuán equivocados estamos en este concepto, porque Dios dice que se complace en hacer justicia con los que le temen y guardan su nombre. Amén, hermanos. Amén. Hay muchas personas que están allá afuera todavía, que no están dentro del redil, que están descarriadas, pero el Señor mira, amén, lo que estas personas están haciendo, su buena fe. En este asunto no tiene más ventaja el asunto de la religiosidad, de que estén acudiendo a iglesia o que hagan obras y todo lo demás. Aquí lo que está el Señor mirando es realmente algo tan sencillo que se llama fe. Amén. Es la fe en Él. Por eso digo que la cualidad más grande, más resaltable que puede haber como una distinción delante de Dios es cuando nosotros generamos fe, ¿verdad? Por tu fe está hecho. O sea, esto fue lo que el Señor nos dio como una herramienta, amén, como un vínculo para acercarnos a Él, como una manera de poder entendernos con Dios. Ese es el código de comunicación que tenemos con Dios. Dios no nos entiende que aunque hablemos muchas palabras bonitas, elocuentes en nuestro idioma madre original, el español, o en inglés como usted lo quiera, pero si no tenemos fe, o sea, esas palabras simplemente son metal que resuena y címbalo que retiñe. Amen. Dios mira es la fe de cada uno, y vio algo en el corazón de esa mujer, porque había en ella obediencia. O muchas personas dentro de nuestro círculo, hermano, puede ser que tengamos mucho tiempo de estar dentro de una iglesia, pero somos muchas veces escépticos, hay mucha incredulidad, ¿verdad? Estamos orando por alguna petición, lloramos y estamos haciéndole a Dios un show, ¿verdad? Estamos delante de Él derramando nuestra alma, pero al salir nos olvidamos de todo y volvemos a vestirnos de la incredulidad. Como que no le creemos al Señor lo que Dios nos ha, amén, prometido a través de su palabra. Y esta mujer, amén, dice las Escrituras que ella recibió una orden de Dios. Le habla al profeta, hay una conexión. O sea, Dios no es loco ni sufre de trastornos mentales, porque eso cuando una persona de pronto dice, hermano, tengo un mensaje de Dios para ti, ¿entiendes? Hay mucha gente que yo los he oído a lo largo de los años decir algo así, hermano, siento de Dios decirte esto, pero la otra persona está en desconexión, ¿verdad? Como que no siente paz. Algunas de ellas o algunos de ellos no sienten paz de receptar esas palabras como que vienen de Dios, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay conexión, cuando hay una verdadera, un vínculo, ¿verdad? Una comunión, no hay objeción alguna. Entendemos que Dios está en el asunto, Dios está en el negocio. Entonces ahí hubo una conexión. ¿Cómo puedo entender? Explíqueme usted cómo una persona, como en el caso del profeta Elías, Tisbita de Galad, de pronto en medio de una sequía que había entre toda aquella región, es movido, impulsado por el Espíritu de Dios para salir de las tierras de Israel y subir rumbo hacia el norte, hacia las costas del Mediterráneo,
en un lugar llamado, en este caso, Sarepta, ¿verdad? Que estaba bordeando las costas del Mediterráneo en el país del Líbano. Entonces, ¿cómo puedo entender que una persona que es desconocida, extraña, que simplemente era un servidor de Dios, ¿verdad? Como profeta, llega allí a ese lugar porque Dios le da un mensaje para él, para que se ponga en acuerdo con aquella mujer, y aquella mujer, después de haberle explicado toda su situación tan deprimente, porque voy a hacer un paréntesis acerca de esto, ¿entiendes? Una persona que solamente estaba expensa de tener como recurso un poquito, dice, un puñado de harina en la tinaja y unas cuantas gotas, no sé, un poquito de aceite en la vasija, y que solo se preparaba para, preparar el alimento y darse de comer a su hijo y a ella, y así morirse, porque era la última cena que ella tenía. ¿Cómo llega de tierra lejana un profeta a decirle, dame de beber, después dame pan? Y ella le dice, no tengo, y él le explica la situación. Y ella dice, está bien, haz como tú has dicho, pero prepárame a mí primero la torta bajo la ceniza y todo lo demás. ¿Cómo puedo darle sentido a algo como eso? ¿Me entiende? O sea, cómo Dios trabaja. Hay un plan de Dios en medio de las crisis, en medio de las situaciones que muchas veces, hermanos, no son de adversidad. A veces nosotros queremos cuestionar al Señor, lo queremos interrogar, ya, ¿por qué tú permites que yo pase por esta situación? ¿Por qué has dejado que, verdad, que todo esto llegue hasta estos límites? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no obras? Dios está obrando. O sea, solo lo que nosotros no estamos entendiendo es que Dios se está moviendo a través de esas circunstancias. Amén. Dios está haciendo su trabajo, hermanos. Pero nosotros tenemos que solamente rendirnos a Él. Amén. Solamente someternos a Él. Sin preguntar, sin cuestionar. Dios es sabio, Él sabe lo que Él hace. Amén. Él no necesita que nosotros lo orientemos, que lo estemos instruyendo, porque dice la Escritura, ¿quién podrá instruir la mente de Dios? Él sabe mejor que nosotros por lo que estamos nosotros pasando y cómo podemos resolver nuestros problemas. Entonces, esta mujer, hermano, que era una persona pobre, se puede decir, muchos de nosotros consideramos que somos pobres, ¿verdad? Pero usted es pobre, pero amén, cosa de mucho beneficio. Usted tiene una estufa en su casa, aunque sea, ¿verdad?, en una condición de un estrato social de pobreza. Usted es pobre, pero tiene una nevera. Esta mujer de Sarepta no tenía siquiera una estufa, ¿verdad?, apropiada, digna, ¿verdad?, de ese momento para ella. Esa mujer no tenía lo que usted tiene hoy en día, porque quizás usted abre su closet y usted dice, no tengo que ponerme hoy, ¿verdad? Pero esa mujer se vestía con el 21 de la semana, no tenía más ropa, no podía estar mirando closet, ¿entiende? Por ahí conocí a una persona, ¿verdad?, hablando, mi esposa a veces cuando me hace reír porque dice, no tengo que ponerme. Entonces yo le digo, a veces en Bosquera que se molesta, dice, le digo yo, no, de ponerte si tienes mucho, lo que pasa es que quizás no tendrás el cuerpo para ponerte eso, ¿verdad? Pero le digo eso, hermano, muchas veces nosotros somos ingratos porque Dios nos ha dado bendiciones, amén. No tenía esa mujer para visitar a un médico. Nosotros hoy en día, aunque estemos dentro de nuestra pobreza, usted goza de un seguro, una aseguranza médica. Usted a lo mejor no tiene en su despensa, las tiene almacenadas, llenas de alimentos. Amén, como esta mujer que no tenía ni a donde caer muerta, pero usted sí tiene recursos para ir a muchas instituciones, al Food Bank, ¿verdad?, que provee alimentos, a las iglesias, a muchos lugares de centros de caridad. Entonces, no podríamos decir, jamás nos pudiéramos igualar. Si algún día en tu corazón te nace la idea de que estás y te quejas delante de Dios y que estás en una situación desventajosa, que no tienes para esto y para lo otro, acuérdate de hoy, de esta porción de las Escrituras, porque, amén, no podemos delante del Señor ser así tan ingratos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos con todo esto, hermanos? Que, amén, aprendamos a confiar en Dios, que aún muchas veces dice que nosotros somos los que pensamos, necesito poder recibir de Dios algo para así poder dar, para sembrar, para bendecir la vida de otros. Pero Dios lo que le quiso enseñar a esta mujer como a nosotros hoy, en este momento, es el que aún no teniendo, tú puedas también facilitarte, seas un facilitador y puedas bendecir la vida de otras personas sin mirar, amén, a quién,
sino que tú puedas entender que Dios a través de eso es que quiere traerte una bendición para tu vida. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dicen amén, hermano. Cristo vive. Voy a tomar como una ilustración algo que hace muchos años, quizá yo nunca jamás lo he compartido aquí, y me voy a valer, ¿verdad? Aquí está la persona que con esta familia sucedió eso hace muchos años, y lejos está de mí el yo gloriarme, nunca lo he hecho, y hasta a veces siento hasta temor de compartirlo, porque no quiero exaltarme en nada de lo que sucedió. Pero hace muchos años atrás, yo recuerdo que nosotros contábamos con 2 autos, 2 carros, y mi esposa me habló de una necesidad que había aquí en una familia, y me dijo, hay una familia que necesita un carro, ¿entiendes? Entonces, como había una conexión en el espíritu, en ese momento yo no lo pensé 2 veces. Quiero decirle que no estaba desprendiéndome de un carro porque tuviera muchos, ¿me entiendes, hermano? Pero sí en mi corazón sentí una llama, un fuego por dentro en mi corazón. Yo le decía a mi esposa, si no lo hago ahora en caliente, ahora que estoy sintiendo esa llama de fuego en mi corazón, quizás se me va a apagar y no lo voy a volver a hacer. Y yo llamé a la familia, a la hermana, ¿verdad? Se sonríe la hermana con eso, hoy día la hermana Rico. Pero fíjense que cuando yo le hablaba a ella, al principio como que no le caía el 20, como que ella decía, está bromeándome el hermano, porque estaba en una necesidad de un carro. Pero resulta que la insistencia, porque decía, tengo que hacerlo porque Dios me está poniendo eso en mi corazón. Entonces cuando hablé con el esposo, quiero decirle, y ella quizás no lo recordará, pero muy insistentemente cada vez que yo le mencionaba este tema, él me decía estas palabras, esta fraseología de él, que no se me olvida, me decía, hermano, yo le debo algo por esto, hermano, yo le debo algo. Y yo le decía, no, hermano Rico, no me debes nada, o sea, esto asúmelo, otórgaselo a Dios, porque es la pura gracia del Señor. Y volvía otra vez, y íbamos dando pasos, ¿verdad? Y ya estaba viendo el carro, hasta le dije, vamos allá al driver license, vamos a la corte, para que el carro quede registrado a nombre tuyo. Llevé el título, y todavía en el camino me decía, hermano, no le dejo algo por esto. Entonces, al final él, cuando ya iba tomando las llaves del carro y arrancándolo, todavía bajó el vidrio y me dijo, hermano, créeme, sinceramente es que todavía no lo puedo creer, no te debo algo por esto. Le digo, hermano, por última vez, no me debes nada. Entonces, ¿sabe qué él me dijo? Hermano, es que, hermano Rosales, perdóneme que varias veces le he dicho lo mismo, pero es que yo me pongo a pensar, es que en esta vida nadie da nada gratis, hermano. Entonces yo le dije, bueno, esta es la primera vez que en tu corazón me da esta bendición. O sea, esto es algo que surgió de Dios, del corazón del Señor. Amén. Y cuando sucedió eso, ¿verdad? Que me sentí con esa satisfacción de haber dado ese paso, hermano. 2 carros y me quedo con uno. Amén. Y no lo estaba dando porque estaba dañado. La hermana puede dar fe de eso, ¿verdad? El carro arrancaba y todo. Gloria al Señor. Me quedo con un vehículo, una Ford Explorer. Y yo estaba en una agenda para una campaña en Texarkana. Y previo a los días cuando me tocaba ir allá a predicar, la Ford Explorer, el único carro con el que quedaba, se me daña. Entonces me empieza a bombardear el enemigo en la mente. Y como que decía palabras suaves, ¿verdad? Cosas como decir tonto, ¿verdad? Como tú regalas un carro. Porque había una situación que cuando me pasó eso, no había nadie que me pudiera ayudar con lo del carro dañado. Entonces, ¿ahora quién te va a ayudar? Entonces, ¿ahora cómo vas a hacer? Yo le decía, diablo mentiroso, estás vencido. Amén. Yo lo hice con todo mi corazón, con amor del Señor, y Dios me va a bendecir. Y yo sé cómo Dios, Él obra. Ahora no veo aparentemente nada, pero Dios está obrando. Amén. Y para la gloria del Señor, hermano, vino alguien que no me conocía y comenzó él mismo a encargarse de llevar el vehículo a un lugar porque era un problema del mofle, que tenía algo dañado, el catalizador, algo así. Y me cobran como $800. Entonces aquella persona tomó, amén, la responsabilidad de arreglar el carro. Y así como eso, ¿verdad? Empezaron a desatarse muchas bendiciones. Porque cuando tú haces algo así como eso, obra fe en el amor, amén, al Señor. Porque es fácil, oiga bien, es fácil cuando tú tienes de lo que te sobra y tú le das a la gente. Y mira, aquí lo das con complacencia. Pero cuando tú das de tu corazón, cuando das de lo que no tienes, es cuando Dios de verdad, hermano, créame que esto funciona. Entonces cuando Dios eso lo toma en un nivel de honra, amén, una honra muy elevada, y comienza a bendecirte. Y eso era lo que Dios estaba poniendo a prueba, la fe de esta mujer, porque era todo lo que tenía. Le dice el profeta cuando él entra a la ciudad. Ahora yo estoy ahí como mientras medito en esta porción de la Biblia, le digo, Señor, ¿cómo pudo esta viuda entender que ese hombre era el profeta? Porque dice la Biblia que cuando Dios le habla a Elías, Tisbita de Galat, le dice, ve a Sarepta,
porque allí yo he dado orden a una mujer para que te sustente. Yo le estaba orando a Dios, Señor, ¿cómo esta mujer pudo intuir que cuando esa persona llegó, porque entraban y salían por la ciudad gente, muchos hombres, ¿verdad?, en diferentes labores, y cómo pude entender que ese era el hombre que tú estabas enviando a ella? Amén. Es simple, es sencillo, ¿verdad? Eso es un acto de devoción, de fe, de convicción, de saber que cuando el profeta le habla acerca de algo tan puntual como era el que le diera de alimento, de comer, amén, que le diera agua y después que le preparara pan, ¿me entiendes? Entonces es donde ella comienza a entender, esta es la persona con la que yo en algún momento recibí esta orden de Dios. Ahora, el profeta, ¿cómo puede entender que ella es la viuda de Sarepta, la mujer? Porque allá había muchas. ¿Por qué razón, verdad, se conectan? Al entrar, dice que iba entrando él a la puerta de la ciudad y la mujer venía con los leños encima. ¿Cómo pudo haber esa conexión? Es que Dios es inequívoco. La fe es como un one way, ¿verdad? Siempre te va a llevar directamente a la voluntad perfecta de Dios. No te va a extraviar de la verdad. La fe no es un detour que te separa de la presencia de Dios. Te acerca, te conecta. Amén. Y cuando eso pasa, se genera una empatía, ¿verdad? Hay un gozo, hay una alegría, hay una felicidad. Se produce esa explosión espiritual de saber, oh, esta es la persona que yo estaba esperando. Yo no sé a usted, pero a mí a lo largo de todos estos años de mi vida he vivido esas transiciones, esas situaciones donde solamente he confiado en el Señor, hermanos. Amén. Y he dado ese paso de fe. Cuando yo estudio la Biblia en el libro de Josué, yo he aplicado este principio a lo largo de mi vida. Y es que Josué no hubiese logrado sus metas, no hubiera conquistado las tierras si él no hubiera dado un paso de fe. ¿Cuál es mi pensamiento, mi palabra célebre para esto? Que Dios se mueve a la manera como tú y yo damos el primer paso. Amén, así es, amén. Aleluya. Obra, amén, échale ganas, mete mano de la vida eterna. Bendito sea Dios, y Dios va a respaldarte lo que tú haces. Mire, hace algunos años atrás, cuando mis hijos estaban aún muy pequeños, había un hermano pastor en el área de Las Vegas, Nevada. Alguien me lo recomendó, un salvadoreño, y me dijo, háblale a ese hermano porque él va a realizar una campaña y necesita un evangelista. Y yo le llamé desde acá, desde donde vivimos, en Acadochi, Texas, hermano, al predicador, al pastor, y acordamos en tal fecha de que íbamos a ir allá. ¿Cómo resolví hacer eso? O sea, no tenía realmente recursos para ir por carretera con 3 hijos que estaban pequeños y enrumbarme hacia Las Vegas, Nevada. Pero como le creí a Dios, amén, como no cuestioné al Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Dios mío, es una sola iglesia, 3 días, ir y venir. Eso es más la inversión en lo que se va a gastar yendo y viniendo que lo que va a pasar allí. Pero no te voy a cuestionar, Señor, voy a ir. Y voy hasta Las Vegas, Nevada, hermano. Me eché como 3 días por carretera, atravesando toda la carretera 40 hacia el oeste, por ese sol pero tremendo que hace allí en el desierto de Arizona. Pasé Nuevo México, todos esos estados, amén, hasta llegar a Las Vegas, Nevada. Casi 3 días. Hicimos una escala por allá en Albuquerque y otra en Santa Fe, por allá, Nuevo México. Entonces, cuando llegamos a Las Vegas, Nevada, ¿qué creen ustedes que pasó? El hermano pastor, cuando llegué casi cayendo el filo al caer la tarde, era un día de servicio, un viernes, venía sofocado, hermano, pensando que estaba sobre la hora en que comenzaba el primer día de campaña. Cuando yo llego a esa iglesia, para mi sorpresa, una de las personas que estaban en la puerta, un mujer, cuando yo le hago saber que vengo porque hay una campaña y el pastor me está esperando, dice esa persona, hermano, ¿cuál campaña? ¿Cuál campaña? Se sorprendió. Si el hermano pastor anda allá en su país, en El Salvador, imagínense. O sea, venir yo desde Texas hasta Las Vegas, Nevada, para que el hermano dijera que no había ninguna campaña y que el pastor se había ido para su país. Digo, Dios mío, qué cosas tan tremendas. No me desalenté, ¿verdad? Yo creí que Dios estaba tomando control de eso, puso a prueba mi fe, ¿me entiende? Pero pasó algo insólito en ese lugar, porque de pronto una persona que esa noche da la casualidad que visitaba, bueno, yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades, porque Dios es el que produce, ¿verdad?, el querer como el hacer. Y esa persona no era miembro de ahí, de esa iglesia, pero llegaba a visitar la iglesia. Y cuando oyó la situación, me hace ver esto, me dice, hermanos, no se preocupen,
ustedes no se van a ir de esta ciudad en esas condiciones. Voy a comenzar a hablar con pastores que conozco aquí y les voy a hacer una agenda. La persona que estaba ese día ahí, y les quiero decir esto como testimonio, hermanos. Duramos un mes en Las Vegas, Nevada, un mes, y no hubo una sola noche, un solo día que no dejáramos de predicar día y noche, en diferentes congregaciones, en diferentes iglesias, durante todo ese tiempo, un mes. Y el carro que llevábamos, que era el mismo que fue el de la siembra allá con la sierva, era el carrito misionero, estaba con un problema del aire acondicionado, tenía un problema de las balatas. Y esa misma familia nos hospeda en su casa. Y entonces un día, ¿verdad? Al día siguiente le pregunto yo al hermano, ¿dónde hay por aquí un taller mecánico? Porque en el camino, ¿ven? Solamente decíamos, vamos a viajar en la noche porque en la noche el desierto es fresco, ¿verdad? Entran muchas corrientes de aire y en el día era un sol impresionante, que aunque tuviéramos las ventanas abajo, el calor era fuerte. Entonces, cuando él oye del problema del carro que traía problemas de aire acondicionado, problemas de las balatas, una llanta no le servía, bueno, llegamos allá por fe, hermano. Recuerdo que el hermano se tardó todo un día, me dijo, préstame su carro para tantearlo, a ver qué es lo que tiene. Y cuando regresó ya al caer la tarde, en la noche, bueno, el hermano ya me dice, hermano, ya su carro está bien. Entonces me empieza a decir, mire, se le cambió esto y esto y esto. Y yo le digo, oiga, y me preocupó el asunto porque le dije, hermano, ahora esa cuenta va a irse por las nubes. ¿Cuánto te debo de eso? ¿A quién le debo yo? Y me dice, no te preocupes, todo está pagado. Amén, Dios. Gloria a Dios. Dios. De todo. Gloria al Señor, hermanos. Un mes en Las Vegas, Nevada, nos arreglan el carro. 10 noches, hasta mi esposa predicó unas noches ahí porque ya no me daba la agenda para estar en 2 lugares al mismo tiempo. Entonces, cuando tenemos esa confianza en Dios, ¿verdad? Dios es el proveedor, Dios es el que suple, Dios es el que se encarga de todas las cosas. Nosotros simplemente estamos aquí para servirle al Señor, no nos apegamos a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, porque eso, amén, eso va y viene. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Cuando yo hablaba con mi cuñado que ya partió con el Señor, la última semana antes de partir con el Señor, estando allá en su rancho, allá afuera, él llegó a sincerarse, a abrir su corazón conmigo y él me decía, cuñado, hay algo que sí es notorio, tengo que compartírtelo, tengo que confesarlo. Mire, duré 30 años para yo poder entender cuál era el propósito de Dios con mi vida. Y ahora que estoy en medio de este momento, de este drama entre la vida y la muerte, le he dicho, Señor, si tú me das vida, te prometo que te voy a servir, que voy a hacer lo que tú me has pedido que haga. ¿Verdad? Pero si no, estoy listo para irme con el Señor. Mire, 30 años el Señor tratando con su vida para que Dios pudiera escucharle y decir de él, aquí estoy, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Porque él se resistía, tenía un llamado en algo especial, en algo específico, pero él me decía, me ganó mucho el asunto del afán de las cosas materiales. Y Dios lo bendijo en muchas cosas materiales, pero él tenía el deseo, ya en su último momento, dijo, estoy jugando con el Señor, estoy haciendo este voto delante de Dios, si él lo acepta, amén, yo voy a servirle con todo mi corazón el resto de mi vida. Pero no era la voluntad del Señor, ya Dios lo quería recoger. Así son las cosas, hermano. ¿Saben una cosa que quiero compartirle? Algo que es para mí una bendición, pero que se lo voy a decir de esta forma. Mire, cuando comenzaba el año, los primeros 3 años de este 2026, estaba yo encerrado en ese apartamento, ya es por segunda ocasión que lo hago aquí del apartamento de la iglesia. Y una de las causas de mis peticiones a Dios en ese ayuno era, Señor, sana a mi cuñado, ¿verdad? Sánalo, dale vida, permite que él pueda volver a estar en su condición, en sus condiciones físicas completas para que él te pueda servir, Señor. Él tiene muchas ilusiones, él tiene el deseo de querer ver a su nietecito llamado Judah, ¿verdad? Querer verlo grande, Señor, querer ver a otros nietos que vienen en camino. Entonces yo le dije esto a Dios, hermano, hablo delante del Señor que no me dejaría mentir estas palabras. No me quiero considerar aquí un héroe con capa, Dios me libre. Pero yo le decía al Señor ahí en ese momento, en esa oración, Señor, si quieres yo te canjeo mi vida por la de Él. A cambio de la vida de Él, Señor, si tú le das vida, yo te entrego mi vida, te la ofrendo. Señor, eso es mi petición y oración. Entonces, bueno, cuando yo lo miraba que Él se restablecía, cada vez que Él me decía, o cuando lo visitábamos, que ya Él estaba como mejor, yo decía, bueno, mientras yo veo a mi cuñado que está comenzando a restablecerse en sus funciones al 100,
Entonces yo decía, estoy ahora yo en el riesgo de que en cualquier momento Dios me lleve a mí, porque eso fue lo que yo le oré al Señor. Entonces un día, estando toda la familia en el momento cuando estaban orando por darle gracias, ¿verdad? Porque ya se lo había llevado el Señor a él. Yo había tenido previo a eso un sueño, ¿entiendes? Yo en el sueño, yo miraba que, le voy a primero contar lo que pasaba. Uno de los primos, hermanos de él, estaban ellos monitoreando, había mucha gente alrededor de su sala, de su casa, y cada uno estaba hablando unas palabras, dirigiéndose al Señor, dando gracias por la vida del tiempo que lo tuvo en la tierra. Entonces, el que estaba al frente, que era el esposo de una de las primas de mi cuñado, dijo, ¿alguien quiere decir unas palabras? ¿Alguien quiere compartir algo que Dios haya hablado a su vida, a su corazón? Bueno, eso fue lo que sucedió. Pero en ese momento yo sentí que mi corazón palpitaba fuerte y yo quería levantar la mano y contar lo que les estoy contando a ustedes. Pero yo decía en mi mente, no, es que esta historia está incompleta, digo, ¿qué voy yo a decir de esto? Y así me quedé, hermano, con esa impresión. Resulta que como al día siguiente, a los 2 días siguientes, yo tuve de vuelta un sueño, y en el sueño miraba como si otra vez hubiese venido a la mente el momento en que estaban en la sala, y retomó la palabra aquel esposo de la prima, amén, que estaba hablando y que quién quiere decir unas palabras. Entonces yo en el sueño levanté la mano y dije, quiero decir algo en esta hora. Y en el sueño yo les decía, hermanos, primos, familiares, quiero comentarles que hace unos meses atrás yo puse en oración la vida de este cuñado mío, pero Dios, en el sueño le estoy mencionando a ustedes, en el sueño Dios me responde cuando yo le digo, Señor, yo te canjeo, te cambio mi vida a cambio de la de Él. Dale vida, Señor, con tal de que Él pueda cumplir sus sueños en esta tierra. Entonces yo escuché la voz del Señor que me habló y me dijo, tu oración no ha sido contestada, no será contestada, es denegada, porque es mi voluntad que yo me lo lleve a Él. Entonces eso fue lo que yo le compartí a su esposa que quedó viuda. Yo dije, yo quise hacer esa parte, pero Dios tiene un plan para cada uno, hermanos. Amén. Amén. Y yo, alguna persona me dijo esto, hermano, eso está fuera del contexto de Dios. Dios no oye ese tipo de oraciones. Pero yo le decía a él, pero es que Jesús dijo estas palabras, que nadie tiene mayor amigo, no tiene mejor amigo que el que ponga su vida por la de los demás. Amén. Entonces, si uno está en ese nivel de comprender que cuando Dios, bendito sea Dios, quiere hacer algo, un milagro, una obra, solamente debemos de ponernos en sus manos, confiar en Él, porque Él sabe todas las cosas. Jesús dijo, amén, el que ama esta vida, dice que se perderá, pero el que aborrece esta vida, dice la Biblia que entonces la ganará. Hay muchos de nosotros que tenemos tanto aferramiento a la vida que hasta miedo nos da de morirnos, porque tenemos tanto apego a las cosas de esta tierra. Y yo quiero decirle que el temor es una de las razones que muchas veces nos bloquean la manera como Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y esto fue lo que esta mujer venció a través de la obediencia a la palabra. Le obedeció a Dios. ¿Se da cuenta? No cuestionó al Señor, simplemente le creyó a Dios. Amén. Y esto fue el acto de fe más glorioso, porque cuando el varón de Dios se acerca a ella y le dice, prepárame una porción de harina a mí, o una torta debajo de la ceniza, y entonces haz como tú has dicho también, entonces dale también a tu hijo. Entonces la mujer dijo, vive Jehová tu Dios, que solamente tenía una porción, un puñado de harina en la tinaja y otro poco de aceite en la vasija, y me disponía con estos leños que traía para preparar alimentos para mí, para mi hijo, y a fin de comer y después morirnos, porque era la última cena, no había más razón. Y sabe una cosa, ya cuando estoy terminando, hermano, cuando muchas veces nosotros ponemos nuestra atención en las pequeñeces, ¿verdad? En las circunstancias que muchas veces nos son contrarias, cuando estamos mirando más la adversidad, cuando estamos mirando más el problema, más que a Dios, el Dios que puede estar por encima del problema, entonces muchas veces nos dejamos gobernar por el miedo. Cuando el gobierno toque a la puerta de tu vida, de tu corazón, dígale, llegaste tarde porque la fe está aquí en mi vida, en mi corazón, y ella me gobierna y ella está dirigida por el Señor. No podemos dejar que el temor, hermano, nos apacigüe las bendiciones del Señor. Amén.
No dejemos que eso nos robe la bendición en nuestras vidas. Entonces el Señor le habló al profeta y le dijo a través de lo que estaba pasando. Había una sequía impresionante en aquella tierra. 3 años y medio que no llovía sobre la tierra y una hambruna que azotaba. Dios le da una experiencia al profeta. ¿Por qué razón Dios lleva al profeta a un lugar como ese? La razón es esta, porque Dios, amén, le quería enseñar al profeta la condición, amén, en la que se encontraba muchas veces tan expuesta la vida de mujeres y de niños, y el poder también conmoverse, saber que eso era una situación que se estaba dando por toda la región, por toda la tierra. Pero al final hay algo que es notorio, que así como, bendito sea Dios, pueden ser que nuestras vidas sean objeto de que muchas veces nos sobrevienen tantas calamidades. Nosotros tenemos que proclamar que nuestro final siempre será un final feliz, será un final de victoria. Oh, gloria a Dios, que no toda la vida vamos a vivir en la misma circunstancia. No todo el tiempo vamos a vivir en la escasez, hermano. No vamos a estar viendo que se va a disminuir la harina de la tinaja y el aceite en la vasija. Dios nos promete que Dios, amén, que Él nos va a dar más de lo que nosotros aún no pensábamos. Pero todo está en la resolución que tomemos. Cuando le creemos al Señor, Dios va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Dios va, amén, a multiplicar lo poquito que tenemos en nuestras manos. Aquí el muchacho se acerca a Jesús, ¿verdad? Cuando pregunta, ¿qué tienes allí en esa canasta? 5 panes y 2 peces. Solamente eso. Cuando tú vienes a Dios con lo poco que tengas, no importa, aleluya, la situación como venga, pero le dice, Señor, esto es todo lo que yo traigo conmigo en mi vida. Si le crees al Señor, Dios te multiplicará todo lo que tú hagas a favor de su reino, a favor de su pueblo. Dios hace cosas maravillosas cuando le creemos al Señor. Él multiplica, bendito sea Dios, tus graneros, gloria a Dios, tu despensa. Nunca te va a dejar huérfano. Amén. Esto pudiera ser una locución del profeta Elías, de lo que un día el salmista dijo: porque joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Gloria al Señor. Su casa nunca le faltó el alimento, hermanos, porque cuando ella resolvió darle al profeta lo que le correspondía, declaró Dios entonces la palabra a través de la boca del profeta. Y le dijo: porque así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea Dios. Amén. Que la harina no escaseará de tu tinaja, ni el aceite menguará de la vasija, conforme a la palabra que Dios ha declarado, hasta que, bendito sea Dios, cese, gloria a Dios, la lluvia sobre la tierra. Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar abundante y copiosas bendiciones sobre tu casa. Y así esta mujer le creyó al Señor, y el profeta posó sobre su casa, lo hospedó, y amén, fueron muchos días que vivió ella en la abundancia, en la prosperidad. Después fue otro caso, el del hijo que se le murió. Pero quiero decir que cuando el profeta llegó a casa, amén, la visitación de Dios fue sobrenatural, porque dice la Biblia, Jesús dijo estas palabras, con esto termino. Dijo Jesús: cualquiera que le da un vaso de agua a uno de sus profetas, aleluya, recompensa de profeta recibirá. Aleluya. No podemos nosotros ser tan duros de corazón, hermano. Hay gente que retiene la bendición. Hay personas que nunca han sabido lo que es darle hospitalidad a un siervo de Dios. Fíjese usted, ¿cuántos de nosotros, a mí, en todo el tiempo que tenemos, nunca se nos ha ocurrido vamos a invitar a esta familia a casa para que coman con nosotros en esta mesa que Dios nos ha bendecido, que nos ha dado tanta abundancia? ¿Quién de vosotros ha dicho: voy a hospedar a esta sierva, a este siervo de Dios en casa? No, hermano, eso como que ya está lejos de nuestro corazón. Nos hemos retenido, dejamos las bendiciones solo que corran para nosotros, para nuestro bienestar. Hay mucha gente que están a la espera de ver qué corazón se siente conmovido para decir: yo quiero hacer algo por esta persona para bendecirlo. Oh, gloria al nombre del Señor. Pero Dios promete que el que lo hace, nunca la harina va a escasear de su
vasija o de su tinaja, ni el aceite menguará, conforme a la palabra que ha sido declarada de la boca del Señor en esta noche, porque aprendimos a confiar en Dios, en la abundancia, tanto como en la escasez, en lo poco como en lo mucho, en lo que la vida da como en lo que la vida quita. Bendito sea Dios, porque de Dios viene todo, toda bendición. Él es el que abre sus manos y colma de bendición a todo ser viviente sobre la tierra, y Él es el que se complació en hacerles a unos ricos, en hacer a otros, amén, quizás más prósperos. Bendito sea el Señor, pero a la final todo le pertenece a Dios. Padre, te doy gracias en esta noche. Y yo bendigo tu eterno nombre, Señor. Y nos sentimos tan contentos de saber que hemos aprendido a través del tiempo en que te hemos servido, que somos, Señor, gratos, contentos con lo que nos has dado. Gracias, mi Señor. No podemos quejarnos. Quizás muchos de nuestros hermanos vivan en mejores condiciones óptimas e inmejorables que en mi caso, Señor. Pero yo soy feliz, soy un agradecido tuyo, porque aún en lo poco, Señor, he sido fiel a ti, Señor, y te bendeciré en todo momento, porque he entendido que la bendición tuya no está implicado en lo material. No es eso lo que realmente a donde tú nos quieres llevar, Señor. Es la obediencia a tu palabra, como ese grado de honra que tuvo la viuda de Sarepta, que el mismo Jesús la menciona. Señor, queremos ser personas así agradecidos, Señor. Que cuando tú nos pongas en el camino a una persona, Señor, no seamos como aquellos que solo quieren todo remitirlo a la iglesia. Allá te pueden ayudar, allá te pueden orientar, allá pueden hacer algo por ti, pero Dios te la está poniendo es a ti, para que tú hagas algo por ella. Amén. No, que allá sí te pueden ayudar, te pueden dar alimento, pero Dios te está diciendo, pero ¿por qué no lo recibes en casa? Bendito sea el nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias porque hemos aprendido, Señor, a conocer tu voz cuando nos hablas, cuando nos diriges, Señor, a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el nombre del Señor. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón no se endurezca. Señor, que nuestras manos, el puño de nuestras manos no se cierre, Señor, para dejar de bendecir la vida de otras personas, Señor, que están más desventajadas, más desfavorecidas en esta vida, Señor. Oh Espíritu Santo, multiplica, Señor, la fe en tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a entender cuál era el secreto de la iglesia primitiva. Amén, cuando dice la Biblia que todos estaban unánimes juntos y nadie decía tener algo de lo suyo propio, sino que todas las cosas las tenían en común, Señor, y eran vendidas las cosas, y de lo que vendían lo llevaban a los pies de los apóstoles, y ellos asimismo lo repartían entre los más necesitados, Señor. Permite que nuestro corazón, Señor, no se apegue a las cosas triviales y efímeras de este mundo, sino que podamos entender que cuando hacemos estos actos de obras de fe, Señor, se registran en tus libros y estamos enriqueciendo nuestros bancos en los cielos, Señor, haciendo tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minan ni hurtan, Señor, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias, mi Jesús, por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te ruego que tú extiendas tu mano y les bendigas, Señor, y hagas misericordia con cada uno, Dios. Aleluya, enseñándonos que guardemos estas cosas con las cuales hemos sido, Señor, establecidos. Amén, en tu reino, Padre. Gracias.